sintonizando por estos medios la oración del día de hoy. Vamos directamente a la escritura en Romanos capítulo 8, donde ya nuestro hermano Arturo, gracias a nuestro hermano, leyó buena porción de este capítulo, pero ahora nos vamos a enfocar en el versículo número 37, y el cual dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y alguien dijo en alguna ocasión: si yo quedara náufrago en una isla y todo lo que tú pudiese tener fuera un libro, yo escogería la Biblia. ¿Sí? Y si me pidieran escoger uno de los 66 libros que compone la Biblia, yo escogería el libro de Romanos. Y si de ese libro me dieran a escoger un capítulo, yo escogería el capítulo 8. ¿Sí? Y si de todos estos versículos, hermanos, que encontramos en el capítulo 8, le dieran a escoger uno, ese sería el versículo número 37. Ese que dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Y de eso vamos a meditar en este momento, hermanos. Más que vencedores. Y en el griego, hermanos, hay una sola palabra para el mensaje de este momento. Y esa palabra, hermanos, es la palabra upernicao. Es una palabra bien sencilla, hermanos, que cuando la dividimos, la palabra, tenemos el resultado de uper, ¿sí? Que esto significa por encima de, ¿sí? O sobre de, y nikao, la cual, hermanos, significa conquistar, o también en algunas ocasiones y sus derivados se traduce como victoria, ¿sí? Y este sentido, hermanos, de esta misma palabra es uno de aquel que es victorioso en gran suma, ¿sí? O de esta pequeña frase que encontramos en esta porción de la escritura, la cual es más que vencedores. Es aquel que es victorioso en gran suma, que gana una victoria más que ordinaria, ¿sí? O más que común. Y esto es también, hermanos, que porque está en condiciones de triunfar de una forma absoluta, ¿sí? Absoluta, que no puede ser derrotado, que aunque en algunos momentos caiga o se sienta debilitado, siempre encontraremos o encontrará la victoria. Bien, hermanos, vamos a estar analizándolo con lo siguiente. Primero, ¿qué es ser más que vencedor? Si hablamos de más que vencedores, tenemos que meditar en qué es ser más que vencedor. Y bueno, hermanos, es que a veces creemos que ser más que vencedores es vivir sin problemas. Y no es así. No es así. ¿Qué significa entonces, hermanos, ser más que vencedor? Y para contestar esta pregunta, hermanos, es necesario que veamos o analicemos a través del lente de la Biblia. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque lo que el mundo o nosotros definimos como vencedor, hermanos, es muy diferente a lo que Dios tiene en su mente, si así podemos decir, como vencedor. A lo que Dios define como vencedor mediante su palabra. En el trasfondo de Romanos capítulo 8, hermanos, y en su versículo número 37, vemos que Pablo al principio está hablando, al principio del capítulo está hablando del Espíritu, ¿sí? Primero comienza hablando de esto, y esto es muy importante, hermanos, porque la premisa o lo primordial para nosotros ser más que vencedores, hermanos, es vivir bajo la voluntad de Dios. Esto es, hermanos, vivir conforme al Espíritu, que caminemos en el Espíritu, lo cual también sería, hermanos, y que podemos decir, caminar con Dios. Esto es, hermanos, si no estamos en el Espíritu, dice Pablo, estamos en la carne, y en la carne no podemos agradar a nuestro Dios. Entonces, hermanos, ¿qué es ser más que vencedores? Bueno, eso, hermanos, lo podemos contestar bajo el versículo número 9,
de su capítulo número 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino vivís conforme al Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y fíjense en lo que dice aquí: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Sencillo, hermanos, de comprender. Entonces el Espíritu de Dios, hermanos, en nosotros nos guía y nos ayuda en nuestra debilidad, hermanos, para que podamos ser vencedores. Y para que podamos lograr este resultado, entonces tenemos que vivir de acuerdo a lo que Dios nos dice. Es decir, hermanos, tenemos que caminar con Él. Tenemos que caminar en el Espíritu. De hecho, hermanos, bajo la Biblia, bajo el lente bíblico, ser más que vencedores, pues es caminar con Dios. ¿Sí? Caminar con Dios. Y el hecho de que caminemos con Dios nos hace vencedores. Y no solo eso, sino como esta palabra lo indica, más que vencedores. Esto es, hermanos, caminar con Dios dentro de todas nuestras circunstancias o de todo lo que nos rodea. De hecho, aquí mismo en el capítulo encontramos, hermanos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, dice la Escritura, conforme a los que en su propósito, hermanos, son llamados, en el versículo número 28. Naturalmente, hermanos, cualquiera puede decirnos, o podemos pensar que la expresión somos más que vencedores se refiere, hermanos, a una promesa de victoria tras victoria sin que veamos la caída. ¿Sí? Que se trata de un continuo ejercicio de ganar y ganar y ganar y ganar. Pero la realidad, hermanos, es que no es así. Y aunque parece un poco contradictorio, hermanos, la realidad es que de nuestras victorias, o en nuestras victorias, se encuentran, hermanos, en nuestras pruebas. ¿Sí? Allí se encuentran nuestras victorias. Se encuentra en mi sujeción, se encuentra en mi dependencia, se encuentra en mi humillación, se encuentra en mi obediencia y se encuentra en mi valentía en Cristo. ¿Sí? Allí se encuentra la victoria, en lo que aprendemos por medio de ellas. Filipenses capítulo 4, hermanos, fue un versículo que citó nuestro hermano Pablo, hermanos, en aquellos tiempos. Filipenses 4:13, que nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aunque lo dijo bajo unas circunstancias específicas, hermanos, tal es el impacto que ha causado la palabra de nuestro Dios por medio de Pablo, hermanos, que todavía utilizamos nosotros y nos sentimos tan bien al pronunciar este versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque aunque lo dijo bajo una circunstancia específica, hermanos, este versículo conlleva una gran realidad y una gran verdad en todo. En todo. Si dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, porque me hace más que vencedor. De hecho, hermanos, también aquí en 2 de Corintios, capítulo 4, en sus versículos números 8 al 10. 2 de Corintios, capítulo 4, versículos números 8 al 10. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, dice la Escritura, mas no desesperados, ¿sí? Perseguidos, mas no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo, hermanos, siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Y esto para qué, hermanos? Bueno, dice la Escritura, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y ahí mismo, hermanos, en 2 de Corintios capítulo 12, en sus versículos número 9 y versículo número 10, más adelantito, hermanos, nos dice: y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo.
esa es nuestra victoria. Por eso somos más que vencedores. Cuando sucede esto, hermanos, de hecho aquí dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, ¿sí? Fíjense lo que dice Pablo, entonces soy fuerte. Esa es nuestra victoria. No es que tú y yo nos sintamos totalmente bien todos los días de nuestra vida. Esto es decir, solamente nosotros. ¿Sí? Estaríamos siendo demasiados egoístas, hermanos, si solamente queremos sentirnos bien en nosotros mismos. Sí, y pido a Dios, ayúdame con esto, y Dios te ayuda, si esa es la voluntad. Y cuando no lo hacemos, Dios nos da vida también, nos sigue ayudando. Pero estamos queriendo llevar una vida de victoria tras victoria, siendo más que vencedores, gozándolo solamente en nosotros. Es decir, mientras yo me sienta bien, mientras yo me sienta feliz, me sienta contento. Pero no es así. Porque entonces cuando estamos sometidos a pruebas, es cuando Cristo entra en nosotros, cuando Dios entra en nosotros, hermanos. Y dice la Escritura que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Pero esto no es por nosotros, es porque dejamos entrar, hermanos, el poder de Dios en nosotros. Dice Pablo, que repose en mí el poder de Dios. Esa es nuestra victoria. Sí, esa es nuestra victoria. Es decir, hermanos, cuando nosotros nos encontramos en la aflicción, y lógicamente para nosotros, ¿sí? ¿Oído lo que estamos diciendo? Y lógicamente para nosotros estamos siendo vencedores. Pero lógicamente para Dios y para la Escritura estamos siendo más que vencedores. Nosotros, hermanos, lo consideramos ilógico en algún determinado momento, aunque no lo digamos. Sí, a veces lo sentimos. ¿Cómo estar sufriendo me va a hacer más que vencedor en Cristo? ¿Cómo es eso? No lo comprendo. Bueno, no tenemos que comprenderlo. Porque aunque no lo entendamos, hermanos, el ser más que vencedores proviene, hermanos, de algo que Dios y Cristo nos ha brindado. ¿Qué es ser más que vencedor, hermanos? Es caminar con Dios. ¿Sí? ¿Qué es ser más que vencedor, hermanos? Es poder caer, pero levantarse. ¿Sí? Caer y levantarse. Eso es ser más que vencedor. Y bien, hermanos, ¿ante qué somos más que vencedores entonces? Como segundo asunto, ¿ante qué somos más que vencedores? ¿Cuáles son las cosas que tengo que pasar específicamente para yo ser más que vencedor? Bueno, no hay específicamente algunas cosas que la Escritura nos dice, tienes que pasar estrictamente por esta lista para que tú te consideres más que vencedor. No, pero la Escritura, aquí en los versículos 35 y 38, nos habla de una serie de asuntos, hermanos, o una serie de cosas. Y algunas de estas tienen que ver con las angustias, tienen que ver con los peligros, y son muchas las que son mencionadas, hermanos, por Pablo. Y todas ellas, hermanos, son potencialmente graves, ¿sí? Cuyo propósito central, hermanos, pareciera, ¿sí? Pareciera que es separarnos de Dios, pero no es así. No es así. Vea que nosotros como cristianos, hermanos, no estamos exentos a ninguna de ellas. No estamos totalmente exentos de ninguna de ellas. Tampoco, hermanos, estamos exentos a los peligros, incluso de muerte. Si es bien que no los presenciamos, en esta época en su totalidad, no estamos exentos de ellos. De hecho, estamos viviendo un peligro de muerte por causa de las enfermedades que hay en este momento. Esa es una prueba, hermanos, tan grande. ¿Sí? Si este año, hermanos, desde que empezó este año hasta este momento, hermanos, hubiéramos sido sometidos por todas estas cosas que la Escritura nos menciona, hermanos,
no debiéramos de ser sorprendidos, aun si las hubiéramos padecido. Gracias a Dios que solamente hemos encontrado algunas pruebas en nuestro camino en este año. Difíciles, sí, pero sin embargo, hermanos, las cosas que nos menciona la Escritura en este pasaje, en este capítulo, hermanos, no debería de sorprendernos. Y la Escritura nos dice por qué. Porque es mismo Pedro, hermanos, ahora, en quien no pocas ocasiones fue sometido a pruebas diversas que nos hacen ver que ningún creyente, hermanos, o hijo de Dios evitará pasar por este tipo de pruebas. Ninguno, ¿sí? Cosas, hermanos, al decirnos, amados, ¿sí? No os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Y aunque también en otro contexto, el que estaban viviendo en aquella época, hermanos, esto es lo mismo para aplicarlo hoy. Es totalmente igual. La Escritura trasciende hasta este tiempo, hermanos, y hasta todos los tiempos. De hecho, ahí en 1 Pedro capítulo 4, hermanos, que es donde lo encontramos, 1 Pedro capítulo 4, en su versículo 12 nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, ¿sí? Como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gozáis con gran alegría. Y sigue diciendo en el versículo número 14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, fíjate bien lo que dice: sois bienaventurados, porque el glorioso del Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente, de parte de ellos, sí, fíjate bien, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Cuando nosotros padecemos las aflicciones, hermanos, por el nombre de Cristo, la Escritura nos dice que somos bienaventurados. Y esto quiere decir, hermanos, doblemente dichoso, doblemente feliz, hermanos, ¿sí? Por cuanto estamos padeciendo por Cristo. Ah, qué difícil, hermanos, es comprender esto. Y aunque lo leamos y lo estudiemos, hermanos, se requiere mucho esfuerzo para poder vivirlo. Para entender que cuando padecemos, tenemos que estar, hermanos, entendiendo que somos bienaventurados. ¿Sí o no? Las pruebas, hermanos, nos confirman que somos hijos de Dios. Eso nos confirma, ¿no? A los que aman a Dios, hermanos, en verdad, nada los separa de Él. Si tú y yo somos hijos de Dios, que así lo es, hermanos, ¿sí? Si tú y yo así lo somos, entonces tenemos que amar a Dios, amar a nuestro Padre. Y cuando uno ama a su Padre, entonces obedece, entonces escucha, entonces cumple sus mandamientos, hermanos. Entonces nada, pero nada del mundo nos separa de nuestro Padre. Hermanos, ustedes que son padres, hermanos, los que son padres que están escuchando en este momento, y los que somos hijos, si un día nos separan de nuestros padres, y en este caso ustedes de sus hijos, haríamos todo lo posible para volver ¿qué? Estar juntos. Y usted como padre, nada de lo que venga lo va a hacer que se separe de su hijo. Nada. Y los que somos hijos, nada de lo que venga va a hacer que nos separe de nuestro Padre, hablando terrenalmente, ¿sí? Y hablando espiritualmente es completamente mayor. Es nuestro Padre celestial. Nada de lo que venga tiene que separarnos de Él. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿A poco no es ilógico también, hermanos, que nuestro Padre carnal no podemos vivir sin Él? Nuestro hijo no podemos vivir sin Él, pero sin nuestro Padre celestial un buen tiempo sí puedo. Dejamos de ser más que vencedores por nuestra propia voluntad, no por la voluntad de Dios. El versículo 28 de Romanos 8 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es porque todo trae algún bien para nosotros. Todo, hermanos, todo trae algún bien de parte de nuestro Dios.
no podemos poner en duda la sabiduría de Dios. No podemos dudar, hermanos, de lo que Él hace en esta tierra con nosotros. Cualquier problema que tengamos como cristianos, Dios lo va a guiar para bien, hermanos. Para el bien de la misma persona, para el bien de la familia, para el bien de la iglesia, hermanos. Porque Dios cumple su propósito desde el principio hasta el final. Dios lo va a cumplir. Vean toda la forma como Dios ha obrado en nuestras vidas. En tu familia, en la congregación, en sus hijos, en su iglesia, hermanos. Dios cumple toda su obra, hermanos. Tiene un propósito para mí, tiene un propósito para ti. Y lo cumple no por nuestra fidelidad, sino por su fidelidad. De hecho, en la Escritura también nos menciona, hermanos, que cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Eso no está en duda, hermanos. Eso no es cuestionable. Pase lo que pase, Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Por eso, por Él, y ahorita vamos a pasar eso, ¿no? Podemos ser más que vencedores. ¿Ante qué cosas, hermanos, podemos ser más que vencedores? Bueno, la respuesta rápida que podíamos dar al principio es ante todo. Ante todo. No hay ninguna cosa, y ahorita lo vamos a ver, que nos pueda separar de Cristo. Ante todo somos más que vencedores. Y esta es la verdad, hermanos, lo que decíamos ahorita del propósito de nosotros de parte de Dios, que encontramos en Salmo capítulo 138, en su versículo número 8. Lo puedes leer ahí en tu hogar. Y bien, hermanos, hemos dicho qué es ser más que vencedor. Hemos dicho ante qué somos más que vencedores. Y hemos estado analizando, hermanos. Y ahora estaremos analizando por medio de quién soy más que vencedor. Y aunque es una respuesta tan sencilla, hermanos, y tan clara mediante la Escritura, hermanos, no podemos dejar de decirlo. La respuesta es muy sencilla, hermanos, es por medio de Cristo. Pero ¿qué es lo que esconde, hermanos? Vaya esta expresión detrás de esto, de esta declaración. Por medio de Cristo, ¿qué es lo que conlleva? Bueno, dice el versículo 37. Ante todas estas cosas somos más que vencedores, pero también nos da la aclaración y la descripción de por medio de quién, ¿sí? Podemos ser por medio de aquel que nos amó. Y basta solamente, hermanos, con recordar solamente dos versículos de la Escritura, ¿sí? Los cuales son Filipenses capítulo 2, del versículo, hermanos, 6 hasta el versículo número 8. Dos pasajes, hermanos, de las Escrituras, el cual lo leímos ahorita hace un buen rato, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como una cosa a la que Él se aferrara, dice la Escritura, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Fíjate bien lo que está diciendo la Escritura, que Cristo hizo por nosotros. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, hermanos, todavía estando en la condición de hombre, se humilló. ¿Qué dice la Escritura? Haciéndose obediente hasta la muerte, y hasta la muerte más humillante de aquella época. La muerte, hermanos, en la cruz. No te sorprendas, no nos sorprendamos, hermanos, el por qué Pablo mencionó, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. ¿Por qué cuando Pablo, hermanos, tenía un aguijón en la carne y entonces exclamaba o declaraba, hermanos, que lo quitaran de él? La Escritura nos dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cristo mismo, hermanos, nos vino a enseñar sobre esto en su humillación. Cuando Él estaba sufriendo, cuando Él estaba más débil, aparentemente, hermanos, había perdido ante muchos. Aparentemente el mal estaba ganando, pero en esa debilidad de Cristo, hermanos, Dios se perfeccionó. La deidad en el plan de redención, de tal manera que se logró la más contundente victoria e impresionante de todos los tiempos, hermanos, la victoria sobre el pecado, para que nosotros pudiéramos entrar en su reino, hermanos, y ser rescatados de las tinieblas
Tuvo que pasar esto en Cristo mismo. Cristo nos lo enseñó. Ser más que vencedor, hermanos, es tener que sufrir. Tenemos que desgastarnos. Tenemos que desprendernos, dice la Escritura, hermanos. Tenemos que despojarnos como Cristo lo hizo a sí mismo. Y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Y eso lo hizo por amor. Y mencionamos esto porque la Escritura en Romanos 8:37 nos dice: por medio de aquel, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién nos amó? Cristo. ¿Cómo lo hizo? De esta manera, despojándose de sí mismo, muriendo por nosotros. Y entonces podemos, hermanos, recordar que si Dios es con nosotros, versículo 31, ¿quién contra nosotros? El Dios soberano, nuestro Dios soberano, todopoderoso, es por nosotros. El Dios, hermanos, que creó los cielos y la tierra, lo visible y lo invisible, hermanos, está con nosotros. Entonces, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Dios nos dará todas las cosas, hermanos. De hecho, la Escritura también nos dice esto. Claro que seremos más que vencedores, hermanos. Claro que lo seremos, por cuanto Dios ha hecho de todos para nuestro bien. Dios, hermanos, ha hecho para nuestro bien lo más grande que puede ser concebible, hermanos, el entregarnos a su propio Hijo. ¿No proporcionará acaso Dios mismo todas las otras bendiciones o las victorias que nosotros necesitamos? Si Dios nos dio a su Hijo, ¿hay algo que no puede darnos? Esta promesa nos garantiza que podemos ser más que vencedores. Y de hecho, Mateo capítulo 11, hermanos, en su versículo número 28, nos dice, hermanos: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, hermanos, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por medio de quién? Si estamos teniendo algún amigo que nos esté visualizando, ¿por medio de quién podemos ser más que vencedores? Si así lo queremos ser, bueno, es por medio de Cristo. Y Él mismo nos dice en Mateo 11:28: venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y esto es porque Él ya llevó el pecado de nosotros. Juan capítulo 16, versículo 33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es nuestra victoria. Eso es ser más que vencedores. Ante eso, hermanos, somos más que vencedores, y por medio de Él, que ha vencido el mundo, entonces podemos ser más que vencedores. Y último versículo que vamos a estar citando, hermanos, porque la Escritura nos dice: por medio de aquel que nos amó. Cristo, al dar su vida, y Dios, al dar su Hijo. Juan capítulo 3, versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí?, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Pero no lo digamos como memoria, hermanos. Vamos a examinarlo. Porque de tal manera, ¿sí?, de tal manera, ahí está, hermano, la característica de la forma de amarnos de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo en medio, ¿no? ¿Sí? Lo que Dios nos dio a nosotros, ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, tú y yo, tengamos la oportunidad de tener vida eterna y podamos ser más que vencedores gracias a ese amor de Dios. Como conclusión, simplemente, hermanos, vamos a decir que nada de lo que pueda separar nos separará del amor de Cristo. Nada nos va a separar de Dios si le amamos en verdad.
porque por medio de Él, hermanos, podemos recibir todo esto. Y termino con estos versículos, hermanos. Versículo 38 y versículo 39 del capítulo número 8. Por lo cual estoy seguro, fíjate bien, y quiero que lo hagamos parte, hermanos, de nuestra vida, que lo hagamos de nosotros, esta escritura. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque por medio de Él, hermanos, somos más que vencedores. Dios les bendiga.